Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima de la Merced, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues sucintamente quisiera, antes de empezar el curso, para que sepan quién soy y ya damos paso al curso. Soy Fray Jordi María del Redentor Montes Rodríguez, soy fraile mercedario de la provincia de Castilla, en España. Formo parte de la comunidad del convento de la Veracruz de Salamanca y estoy actualmente Derecho Canónico. Estoy en el segundo año. Me pidieron que hiciera pues un pequeño curso sobre liturgia, sobre todo enfocado a tratar el motu proprio Summorum Pontificum. Yo he querido hacerlo un poco más amplio, aun centrándome en lo que es la celebración de la Santa Misa, es decir, hacer una de la Santa Misa. Pues este documento de Benedicto XVI, Summorum Pontificum. Les envié un documento, digamos que es el curso que les voy a compartir hoy. No sé si la persona indicada pudiera por lo menos exponer la primera página del texto que les envié, si fuera posible, para compartir, para que vieran ustedes cuál es digamos, el plan del curso que les quiero dar. Y si no es posible, no pasa nada, yo simplemente se lo enumero. Hoy sería el curso que les quiero dar, sería hablarles de las dos formas del rito romano a la luz de la carta apostólica. A ver si aparece. Efectivamente. Pues como ven ustedes aquí, sería el primer curso, la primera parte, las dos formas del rito romano a la luz de la carta apostólica Summorum Pontificum, que sería lo que yo trataría hoy. En los días sucesivos, pues les quisiera hablar, pues, de darles sucintamente una breve historia de la Santa Misa. Lo he dividido en tres partes, que sería la Santa Misa desde la Iglesia primitiva hasta la Edad Media, de la Edad Media al Concilio de Trento, con lo que el Concilio de Trento conlleva de renovación, o digamos, de renovación de la liturgia, en particular de la misa. Del Concilio de Trento hasta el Concilio Vaticano II, centrándonos en la Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium. Y en tercer lugar, el tercer curso sería la descripción de las partes de la misa, darles un poco unas nociones teológicas, espirituales y, bueno, un poco prácticas sobre las partes de la misa. Y me gustaría poner en relieve que a mí que yo quisiera poner las dos formas del rito romano una al lado de la otra, no para contraponerlas, ni para compararlas queriendo decir que una es mejor que la otra, sino simplemente para que vean que en el rito romano, que es el que celebramos, el que vivimos todos nosotros, por lo menos, la Iglesia Latina, estas dos formas se complementan, ¿no? Y entonces, bueno, mi exposición va a ser un poco, por lo menos la de hoy, sobre un poco esta cuestión. Como les he dicho, les acabo de decir, mi intención no es polemizar sobre las formas del rito romano, ni tanto la forma ordinaria ni la forma extraordinaria, que ahora les voy a explicar en qué consisten, ni compararlas, porque una comparación siempre puede llevar a considerar una mejor que otra, ¿no? En todo caso, si llego a una comparación es para que vean las posibles diferencias que puedan haber, pero siempre desde la base de la complementariedad. Las expresiones forma ordinaria, forma extraordinaria del rito romano, como supongo que sabrán, pertenecen a Benedicto XVI.
que las acuña en esta carta apostólica en forma de motu propio Summorum Pontificum, ¿no? Antes de continuar, yo quisiera hacerles mención de un poco los libros de los cuales yo me he un poco guiado, sobre todo en lo que es la historia de la misa. Hay un libro de Labac que es El sacrificio de la misa, de Joseph Jungmann, que es muy interesante porque es una exposición sistemática de la misa en su parte histórica y luego pues, a través de los ritos, que está en Labac, como les digo. Ya más adelante les pondré la bibliografía por escrito para que ustedes pues, puedan acceder. Luego hay un tratado que se llama La flor de la liturgia, de don Andrés Azcárate, benedictino de Buenos Aires, que yo creo que ya moriría porque tiene un cierto tiempo este libro, que es una exposición de toda la liturgia. Y hay una parte, yo me he fijado en la parte, de la misa, ya para lo que será la exposición de los ritos de la misa. Luego hay otro libro que se titula Vueltos hacia el Señor, de Monseñor Klaus Gamber, que está en castellano, que es interesante porque es una exposición sobre lo que es la orientación del como de los fieles durante la liturgia, en particular durante la misa. Luego, como libro creo que es de obligada referencia, El espíritu de la liturgia, del cardenal Joseph Ratzinger, del Papa Benedicto, que es un poco, digamos, la base de la posterior, posterior, reforma de la reforma querida por el Papa Benedicto. Entonces, y creo que todo católico, todo buen católico debería de leerse ese libro para poder conocer lo que es la base y el sustento de la liturgia como tal. Y otro libro de Monseñor Nicola Bux, que se titula La Reforma de Benedicto XVI, que es muy interesante pues porque precisamente quiere dar un poco las pautas, o quiere dar, bueno, las pinceladas sobre la reforma querida en la liturgia por Benedicto XVI, esta llamada Reforma de la Reforma. Como les digo, ya en adelante les pondré por escrito esta bibliografía para que ustedes la tengan pues, más a mano, ¿no? Bueno, luego hay otro texto, otro libro, lo que pasa es que está en francés y yo supongo que ustedes, no sé si llegarán a poder conocerlo, es el ceremonial de la Santa Misa al uso del ordinario de las parroquias, que está, ya digo, está en francés, y es una explicación sistemática de los ritos de la misa, un poco como el ceremonial que había anteriormente para lo que llamaríamos hoy en día la forma extraordinaria, en el que se explican todas las rúbricas de la misa. Entonces, también es interesante, la pena es que esté en francés, que no se haya traducido, pero bueno. Bueno, vamos a la materia. Las dos formas del rito romano a la luz de la Carta Apostólica Summorum Pontificum. Como supongo que ustedes sabrán, este documento apareció el 7 de julio del 2007, en el que, y este documento pretende ser como digamos, un gesto magisterial para llevar a cabo la llamada Pax Litúrgica, la paz litúrgica, tras cerca de 40 años de incertidumbre de conflictos litúrgicos en la Iglesia, principalmente desde el final del Concilio Vaticano II. Como ustedes sabrán, hemos estado en una serie de, bueno, la Iglesia ha llevado a cabo una reforma litúrgica y, digamos, paralelamente se han llevado a cabo pues, toda una serie de ensayos, experimentos litúrgicos que han llevado pues, a grandes catástrofes, ¿no? En el año 1984, el Papa San Juan Pablo II, con el motu propio Quatuor ab in annos, promulgó un indulto especial movido por la solicitud pastoral, como él dice,
para permitir a los fieles que seguían adhiriéndose con mucho amor y afecto a las anteriores formas litúrgicas que habían impregnado su cultura y su espíritu de manera tan profunda, usar el misal romano editado por San Juan XXIII. Es decir, en el año 84, bueno, en ese momento en el que hay una gran convulsión litúrgica en la Iglesia, el Papa San Juan Pablo II, con gran sabiduría, da un indulto, promulga un indulto para poder celebrar la Santa Misa y, bueno, y los demás sacramentos según los libros litúrgicos anteriores a la reforma de Pablo VI. Posteriormente, en el año 1988, con la Carta Apostólica Ecclesia Dei, el mismo romano pontífice San Juan Pablo II exhortó a los obispos a utilizar amplia y generosamente esta facultad de usar el dicho misal en favor de todos los fieles que lo solicitasen. Les pongo un poco en, digamos, en situación. En el año 88, Monseñor Lefebvre llevó a cabo la consagración de 4 obispos sin el mandato de la sede apostólica y con la consecuente excomunión. Es verdad que hubo toda una parte de miembros de este movimiento que estaba alrededor de Monseñor Lefebvre, que en ese momento preciso decidió no seguirle, sino seguir adheridos a la sede apostólica. Y pidió, pues, bueno, poder tener digamos, un derecho a la existencia dentro de la Iglesia Católica. Y es por eso que nació la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, la Fraternidad San Vicente Ferrer en Francia y otros movimientos, otras comunidades religiosas y comunidades sacerdotales dentro de la Iglesia Católica, principalmente en el ámbito de Francia y en otros lugares, ¿no? Pero bueno, entonces, como ven, la solicitud del Santo Padre San Juan Pablo II era real, ¿no? Por estos grupos, estas personas, estos fieles, estos sacerdotes, estos religiosos que querían mantenerse fieles a la tradición, digamos, a las formas litúrgicas anteriores al Vaticano II, pero manteniéndose fieles, digamos, a la Iglesia, al Romano Pontífice y al Magisterio. Hay que tener en cuenta, y pienso que es un elemento que hay que tener, vamos, en la base, en el fondo y en nuestro querer y en nuestro ser, vamos, como católicos, que el nuevo rito de la misa y el ordenamiento general del misal romano promulgados por medio de la Constitución Apostólica Misale Romanum de Pablo VI y los subsiguientes libros litúrgicos renovados, es decir, los rituales de los sacramentos, el breviario romano, etc., constituyen una renovatio, es decir, una renovación del misal promulgado por San Pío V por el decreto del Concilio de Trento en el año 1570. Es decir, es una renovación, no es una, como a veces se ha podido comprender, como una ruptura. Una renovación no significa una ruptura, es simplemente una renovación de algo anterior, es decir, continúa, pero hay una renovación. Sería falso buscar una contraposición o una ruptura entre las dos formas litúrgicas del rito romano. Lo que sí que se puede señalar, y eso hay que aceptarlo como una realidad, es la ideología y la concepción eclesiológica errada que está detrás de la interpretación de las normas conciliares, en primer lugar, y en segundo lugar, de la aplicación del misal renovado en 1969, además de las adaptaciones y ciertas versiones en lengua vernácula que han podido originar perplejidades, reticencias y resistencia por parte de aquellos que sentían la obligación de mantenerse en la continuidad del magisterio en lo tocante a la liturgia. Es verdad que no es la liturgia renovada en tanto que tal la que es, podría considerarse como hasta herética o errada o conteniendo errores, etcétera, sino es la interpretación.
hay que tener en cuenta que la liturgia anterior al Concilio Vaticano II, la misa en particular, que es lo que vamos a tratar, las rúbricas explicaban de manera detallada, hasta el último detalle, lo que el sacerdote tenía que hacer. Es verdad que las rúbricas del misal de Pablo VI dejan muchos márgenes, o incluso hay algunos hasta silencios. Lo que yo quisiera también poner de manifiesto es que cuando hay un silencio en la liturgia, es decir, no se explica una rúbrica o una rúbrica no aparece, es decir, para un rito no hay una rúbrica, debe tomarse lo anterior, es decir, es lo anterior lo que rige. Y eso es tanto a nivel litúrgico como a nivel legal o canónico, es decir, cuando hay un silencio, debe tomarse, digamos, lo que ha existido anteriormente. Y eso es lo que da explicación a. Entonces, esa es la base pienso, digamos, una salida a una solución, digamos, posible a los problemas que hay, ¿no? El Concilio Vaticano II ha obrado en el contexto de la tradición, a pesar de las posibles, digamos, perplejidades que puedan dar algunas expresiones o concepciones, ¿no?, teológicas, y en ella se coloca la legitimidad del rito de la misa de Pablo VI. Es decir, tenemos que considerar la reforma de Pablo VI, de San Pablo VI, litúrgica, dentro de la tradición de la Iglesia. No podemos decir que ha sido una ruptura ni nada. Yo considero, y le digo, que la ruptura hay que considerar las interpretaciones que se han dado. No se puede contraponer a sus antecesores, porque es verdad que el misal llamado de San Pío V ha sufrido varias, digamos, reformas a lo largo del tiempo, así que no lo hemos recibido puro tal y como lo promulgó San Pío V, ¿no? Porque ha habido varias, ya digo, reformas de detalle, y introducir fiestas de santos, etcétera. La última gran reforma, digámoslo así, del misal anterior, digamos, al Vaticano II, es el de San Juan XXIII, que, como sabrán, introdujo en el canon el nombre del patriarca San José. Y ya Benedicto XVI quiso ampliarlo a todas las oraciones, digamos, en la misa, digamos, no únicamente en el canon romano, sino las demás plegarias eucarísticas, ¿no? Bueno, por lo tanto, no podemos considerar que los libros anteriores al Vaticano II hayan podido ser abrogados, y es una cuestión muy importante. Porque si se hubiera tratado de una abrogación, entonces no se podría hablar de renovación litúrgica. Y se podría hablar de rehacer la liturgia. Es decir, si los libros anteriores han sido abrogados, tenemos que llamar de invención litúrgica. Es decir, el Papa ha creado una nueva liturgia, y de hecho no ha sido así. Sobre ello es muy interesante tener presente que en el año 86 San Juan Pablo II instituyó una comisión de cardenales para examinar el estado jurídico de la misa, digamos, de la liturgia antigua, en particular de la misa, llamada tridentina, ¿no? La formaban los cardenales Casaroli, Gantin, Meyer, Innocenti, Odi, Palazzini, Ratzinger, Stickler y Tomco, que tenían la tarea de verificar si el nuevo rito de la misa había abrogado el antiguo y si un obispo podía prohibir a sus sacerdotes celebrar el antiguo rito, es decir, la misa según el misal de San Pío V. 8 de los 9 cardenales, tengan ustedes presente esto, 8 de los 9 cardenales respondieron a la primera cuestión que la nueva misa no había abrogado a la antigua, mientras que todos unánimemente afirmaron que Pablo VI nunca había dado a los obispos la autoridad para prohibir a un sacerdote celebrar la misa con el misal de San Pío V.
Es verdad que, bueno, ¿cómo decir? San Juan Pablo II, como les he dicho antes, hizo un indulto en el 84, pues para permitir a los sacerdotes poder celebrar, digamos, en el ámbito de estas comunidades que se sentían más ligadas a la liturgia tradicional. Pero esta misma comisión de cardenales, que les digo ahora, consideró que ese indulto del 84 era demasiado restrictivo y que hacía falta liberar un poco más, ampliar un poco más esta concesión, dado que digamos, la liturgia oficial, digámoslo así, entre comillas, de la Iglesia era es la de según el misal de Pablo VI, que no quiere decir que sea la única. Y les repito que hay dos formas, y eso Benedicto XVI ha insistido por activa y por pasiva, que hay dos formas del mismo rito romano. ¿De acuerdo? Se crea la comisión Ecclesia Dei, que ahora forma parte, está dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, es decir, sigue existiendo, pero no es una congregación o una, como una especie de congregación independiente, sino que forma parte, está dentro, es una especie de subcomisión dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Bueno, pues llegamos al Papa Benedicto XVI y, bueno, él nos da la clave de esta cuestión de la complementariedad y de la validez de las dos formas del rito romano. Él mismo dice: se trata de que la liturgia no se celebre como una representación que hace la comunidad de sí misma, en la que se considera importante que uno intervenga y en la que al final lo único que termina siendo realmente importante es el yo mismo. Antes bien, se trata de que entramos en algo mucho mayor, de que en cierta medida salimos de nosotros mismos y entramos a un ámbito de amplitud. Por eso es tan importante que la liturgia no sea producto de un bricolaje hecho de algún modo por uno mismo. Y continúa: la liturgia es un proceso por el que uno se deja introducir en la gran fe y la gran oración de la Iglesia. Por ese motivo, desde los primeros cristianos, la oración se ha hecho hacia el oriente, hacia el sol naciente, símbolo de Cristo que vuelve. Aquí tenemos varias claves de, entre otras cosas, la complementariedad y la validez de las dos formas y sobre todo del espíritu real de la liturgia. La liturgia es que nosotros salimos de nosotros mismos, de nuestro mundo, para entrar en el mundo de Dios. Es como a veces el mismo Papa Benedicto ha dicho, es como una ventana abierta hacia las realidades celestes. Es decir, participamos de la liturgia celeste, de la liturgia en la que están eternamente los ángeles y los santos, en la gloria. Es decir, no es simplemente una obra humana. Nosotros los humanos intentamos, con nuestros medios, a la luz de lo que la Iglesia nos pide, celebrar la liturgia, ser un reflejo de la liturgia celeste. Entonces, también hay esa importancia, ¿no?, de los símbolos y de los gestos, entre ellos el de la orientación. Es decir, tanto el sacerdote como los fieles están orientados. El oriente, desde la antigüedad cristiana, es símbolo de Cristo que viene. El sol naciente es Cristo que viene. Y de hecho es de oriente, de donde Cristo va a venir en gloria el día de su segunda venida. Entonces, no es que el sacerdote esté mirando hacia la pared, como a veces aquí en España se dice, no, el cura está de cara a la pared, no. El sacerdote está orientado y el pueblo está orientado con el sacerdote. Y además, en esa disposición se manifiesta la constitución jerárquica de la Iglesia. El sacerdote como pastor de su pueblo, delante de su pueblo, dirigiendo la oración del pueblo y recogiendo la oración del pueblo, dirigiéndola hacia Dios. Entonces, la liturgia renovada del Vaticano II es la forma válida en la que la Iglesia celebra hoy la liturgia.
Y el Papa Benedicto dice también que ha querido hacer más accesible la forma precedente, sobre todo porque de ese modo se conserva la interconexión interior de la historia de la Iglesia. Es esa la razón, o una de las razones, por las cuales el Papa Benedicto considera que la liturgia anterior al Concilio Vaticano II tiene un derecho de seguir existiendo en la Iglesia, porque es el nexo conductor, el nexo que nos une con la gran tradición de la Iglesia litúrgica. Es decir, nos une hasta los primeros cristianos, porque la liturgia romana, tal y como se conocía hasta el Vaticano II, es digamos, el resultado, y en gran parte es la misma que celebraban los cristianos, y como veremos en los siguientes cursos, la que celebraban los cristianos en los primeros siglos. Es decir, podemos decir tranquilamente que el núcleo de esa liturgia era el que celebraban los cristianos en el siglo III y IV. Entonces me parece esencial mantener esa continuidad. Volviendo a Summorum Pontificum, a esta carta apostólica en forma de motu propio, tenemos que tener en cuenta que la liturgia hay que considerarla como un organismo vivo que se ha puesto al día en diferentes épocas. Es decir, la liturgia del Concilio de Trento, tal y como San Pío V la recibe, es el fruto también de una evolución. Es decir, el rito romano, como veremos, ha vivido una evolución, pero es una evolución que yo pondría, digamos, en relación, sería comparable con la evolución del dogma. El dogma evoluciona, como diría San John Henry Newman, evoluciona como un organismo vivo. El organismo vivo, una flor, un ser humano, no nace por generación espontánea, hay una evolución del embrión, el bebé, el niño, el adolescente, la persona mayor, etc. Hay una evolución. Es la misma persona, pero que va evolucionando, va creciendo. Pues el dogma igual, lo tenemos, por ejemplo, en el dogma de la Inmaculada Concepción, un dogma que ha tardado tanto en ser digamos, definido magisterialmente, ¿no? Pero que tiene una historia larguísima. Y ha habido una evolución que ha sido por capas, es decir, ha ido creciendo. Pues lo mismo en la liturgia. Porque señalamos tanto en la liturgia anterior al Concilio Vaticano II, pues las reformas llevadas a cabo, como les había dicho hace un momento, por Clemente VIII, Urbano VIII, San Pío X, Benedicto XV, Pío XII, que sobre todo se basó en la reforma de la Semana Santa, de los oficios de la Semana Santa, y San Juan XXIII. El Concilio Vaticano II expresó el deseo de que se renovase la debida y respetuosa reverencia respecto al culto, de nuevo, y se adaptase a las necesidades de nuestra época. Fruto de ello es, como veremos más adelante, la Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium, que es un documento muy interesante que intentaré tratarles así para que ustedes tengan una idea, que debería de ser la base y el fundamento de la reforma litúrgica posterior, a la cual, con la cual, entre paréntesis, el Monseñor Lefebvre estaba totalmente de acuerdo, es decir, votó a favor, incluso, en esta primera reforma que hubo, que, bueno, pues si hubiera continuado a lo mejor por esa misma línea o hubiera sido recibida tal cual por la Iglesia en general, ¿no? Por tanto, miembros de la Iglesia, pues a lo mejor no hubiéramos tenido los desastres que hemos tenido litúrgicos en estos últimos 40-50 años, ¿no? Bueno, este deseo de renovación es el fruto, es decir, esto no ha nacido del Concilio Vaticano, así que es algo ya antiguo. Es el fruto de todo un movimiento litúrgico que se inició a mediados del siglo XIX en Francia con don Prosper Guéranger y la Abadía de Solesmes. No sé si a ustedes les suena a algunos. La Abadía de Solesmes en Francia, en la que se ha trabajado mucho la paleología
paleografía gregoriana, es decir, el estudio del gregoriano, etc. Y también hay se ha trabajado mucho la cuestión litúrgica. Don Béranger hizo por grandes estudios litúrgicos y su abadía, entre otros lugares, ¿no? Hay más. Por ejemplo, Maria Laach en Alemania, Boiron, etcétera, ¿no? Que se convirtieron en centros, grandes centros del estudio litúrgico. Con todo ello, Summorum Pontificum establece claramente, aparte de las disposiciones sobre la celebración de la forma extraordinaria que pueden ser objeto de posterior estudio, que podría verse en otro curso, en fin, que en la Iglesia Católica Latina existen, como les he repetido ya hasta la saciedad, dos formas del rito romano. La forma ordinaria, usando el misal promulgado por San Pablo VI como expresión ordinaria de la lex orandi de la Iglesia Católica del rito latino, y la forma extraordinaria, usando el misal promulgado por San Pío V y nuevamente promulgado, digamos, renovado por San Juan XXIII, porque es decir que la liturgia, la forma extraordinaria que celebramos hoy en día, cuando se celebra, el sacerdote que la celebran, el Papa Benedicto XVI pidió que se celebrara según el misal de San Juan XXIII, porque es la última edición del misal, entonces, de ese misal. Entonces, es, digámoslo así, el misal normativo. Como expresión, digo, de la forma extraordinaria, como expresión extraordinaria de la misma lex orandi, y que debe gozar del debido respeto por su uso venerable y antiguo. San Juan Pablo II insistió a menudo en la necesidad, para volver a encontrar el sentido de la liturgia, de respetar las prescripciones litúrgicas. Él mismo dice en La Iglesia vive de la Eucaristía, dice, la obediencia a las normas litúrgicas tendría que ser redescubierta y puesta en valor como un reflejo y un testimonio de la Iglesia una y universal, que se hace presente en toda celebración de la Eucaristía. El sacerdote que celebra fielmente la misa según las normas litúrgicas y la comunidad que se conforma, manifiestan de manera silenciosa pero elocuente su amor por la Iglesia. De ahí la importancia grave, y subrayo grave, de que los sacerdotes celebren según las rúbricas y las normas litúrgicas de la Iglesia, y que los fieles se atengan a dichas normas y a dichas rúbricas, porque eso es el sentir de la Iglesia, es la Iglesia, estamos celebrando en nombre de la Iglesia. Cuando ya no se celebra según las normas, según las rúbricas, ya no estamos celebrando en nombre de la Iglesia. Y podemos decir en algunas ocasiones que la misa que se está celebrando no es la misa, es decir, ahí no se da la misa. Incluso podemos dudar de la misma consagración en algunos casos, cuando se cambian las palabras, se hacen ahí toda una serie de cosas. Y eso hay que tenerlo muy en claro, y eso es muy serio, muy grave. Y yo utilizaría el adjetivo grave para ello. La mejor forma de precisar las faltas y los vacíos en las rúbricas del misal del 1969, el misal de San Pablo VI, como les decía antes, es la que aplica el principio de hermenéutica de la continuidad promovido por Benedicto XVI, es decir, mantener los gestos de la liturgia romana tal y como estaban codificados en el misal anterior. En un vacío, utilizar la rúbrica anterior. Es bueno para todos, precisa Benedicto XVI, conservar las riquezas que han crecido en la fe y en la oración de la Iglesia y de darles su justa parte, dado que la historia de la liturgia está hecha de crecimiento y de progreso, nunca de ruptura. Tal y como manifiesta Monseñor Marc Ayer, un obispo de Bayona, un gran pastor, uno de los medios de salir de la crisis en la que nos encontramos desde el punto de vista litúrgico es, de manera segura, volver a encontrar la belleza de este conjunto de gestos sagrados que ha atravesado los siglos y que la forma antigua del rito romano nos ha transmitido, sin que sean abolidos bajo pretexto que han sido simplificados en el nuevo misal. Entonces, bueno, pues es decir que, en resumen, la liturgia, la forma ordinaria,
no es una ruptura con respecto a la forma extraordinaria, es una renovación simplemente, y que el hecho de mantenernos fieles al verdadero sentir de la Iglesia a través de la observancia de las rúbricas y de las normas litúrgicas tal cuales son y están, porque están, pues precisamente nos hace ser fieles a la Iglesia y fieles a la liturgia. Y esta liturgia no únicamente que viene del Vaticano II, sino a la liturgia que viene desde el inicio, desde la época apostólica, podríamos decir incluso. Y me parece eso importante. Y que puedan convivir esas dos formas litúrgicas me parece de una grandísima riqueza. Y no únicamente hay un rito romano, hay más ritos. Tenemos en España el rito hispano-mozárabe, en Italia existe el rito ambrosiano, que han sido renovados con la liturgia romana, pero que manifiestan esa riqueza dentro de la Iglesia, que no hay que ser uniformistas, sino simplemente abrir a esa riqueza, verdadera riqueza, dentro de la liturgia en la Iglesia latina. Pues yo ya he acabado mi exposición. Si alguna persona pues desea hacer alguna pregunta y dentro de mis posibilidades pues poder responderles, pues... Yo tengo una pregunta, padre. Dígame. Gracias por su brillante exposición. Bueno, nos queda claro que no significa una ruptura, sino una continuidad, pero menciona usted actualmente algunos desastres en liturgia. ¿Cómo podría poner algún ejemplo al respecto? Pues mire, sin ir más lejos, el más grave o lo más grave es atentar, digámoslo así, aunque el que atenta lo haga sin conciencia de que está atentando, que lo haga incluso con buena voluntad, digamos así, o sí, digámoslo así, ¿no? Entre comillas, es atentar contra el núcleo de la Eucaristía, que es la consagración. Es decir, la consagración es la que es. Es decir, las palabras son la Iglesia. Y son las ipsísima verba domini, es decir, son las mismas palabras del Señor. Entonces nosotros no podemos cambiar esas palabras. Ni siquiera porque pensemos que la gente a lo mejor no lo entiende. Por ejemplo, en el misal romano, en la nueva edición del misal romano para España, yo no sé si ahí en Hispanoamérica ustedes también lo tienen renovado, hasta hace poco se decía, y por todos los hombres, en remisión de los pecados, hacer esto en conmemoración mía. Bueno, se corrigió, porque en latín se dice promultis, y promultis es por muchos, no por todos, sino por muchos. El Papa Benedicto hizo toda una catequesis sobre esta cuestión del promultis, porque es una cuestión, bueno, va a aparecer, no sé si es en el profeta Ezequiel, del justo, que morirá por una multitud. Porque es una cuestión muy importante. Ya decía San Agustín, yo te he creado sin ti, pero no te salvaré sin ti. Es decir, la salvación, estos cursos, también cuenta con nuestra libertad y nuestra aceptación. Nosotros somos responsables de nuestros actos y como decir, Dios nos salva en la medida en la que nosotros también aceptemos esa salvación. También tenemos la libertad de condenarnos eternamente, ¿no? Bueno, pues hay sacerdotes que siguen utilizando el por todos los hombres. Bueno, pues si el misal aparece por muchos, pues es por muchos. Claro, lo peor es cuando se cambian realmente las mismas palabras del Señor como tales, es decir, se cambia la consagración, es decir, yo aquí en España los ha habido, incluso aún no hay que sigue haciendo eso. Como le va a parecer un poco bizantino, ¿no? Pero, por ejemplo, el miércoles de ceniza, yo sé de algún sacerdote que ha utilizado, en vez de ceniza, ha utilizado agua de colonia. Pero claro, siguiendo esa palabra, ¿no? de que hay que digamos, perfumarse, ¿no? Que no se vea nuestra penitencia, ¿no? Bueno, pues es una tradición de la liturgia antiquísima el hecho de la imposición de la ceniza, porque simboliza nuestro ser, bueno, que nuestro ser es eso, si somos polvo y por no nos convertiremos, que simboliza la penitencia, cambiar ese gesto litúrgico, ¿no? Ese signo litúrgico, pues es una cuestión arbitraria.
Siguiendo con la cuestión de la Eucaristía como tal y lo que es el centro de la Eucaristía, el no utilizar el pan ácimo y el vino que prescribe la Iglesia. Si se utiliza otro tipo de vino o vino que nos, o digamos un licor que no sea de la vid, fruto de la vid, o un pan que no sea ácimo, pues eso conlleva que la misa sea inválida. Así de claro. Es decir, si la Iglesia pide que sea de una manera determinada, nosotros cumplirlo de una manera determinada. Incluso que el sacerdote, por la Iglesia no recomienda, la Iglesia obliga a que el sacerdote celebre con todos los ornamentos. Y el sacerdote tiene que celebrar con todos los ornamentos. Puede darse una circunstancia, el sacerdote está encarcelado porque hay una persecución, pues entonces el sacerdote no puede celebrar con todos los ornamentos, está claro. Pero en una situación normal, el sacerdote puede celebrar con todos los ornamentos y no es excusa que haga mucho calor. Entonces, todos los ornamentos quiere decir todos los ornamentos, entre ellos la casulla, porque la casulla es el, digamos, el ornamento propio del sacerdote. Y podía hacer una lista larguísima, pero bueno. A ver, yo leo aquí en el chat. Padre, Dígame. le hablo, primero le quiero pedir si me da permiso, que usted Sí. recomendó un ceremonial en francés. Yo tengo un par de ceremoniales en castellano, por ahí para los que quieren, se los puedo dar como texto también para agregarle. Uh-huh. Es el manual de Antoniana, manual de la liturgia sagrada de Antoniana, ya por sus tierras, padre español. Sí. Por ahí es muy meticuloso, pero bueno, para el que quiera ver cómo funciona el ritual, por ahí es un poco útil, Sí. digamos. Y ahora le quiero hacer una pregunta en cuanto a músico. Yo soy cantor, soy aficionado al gregoriano, y siempre envidié envidié sanamente, ¿no? no viciosamente, a los músicos litúrgicos de Estados Unidos, por ejemplo, Uh-huh. que ellos, frente al movimiento litúrgico posconciliar, no se quedaron atrás y compusieron un gradual Uh-huh. en lengua inglesa, pero con los melismas y los neumas gregorianos, y queda asombrosamente muy bien, Uh-huh. lo cual ha despertado en muchos músicos de habla hispana de Estados Unidos a hacer un gradual en castellano, Ajá. también, que suena muy bien, que inclusive lo he usado en algunas misas de acá de Argentina, Ajá, medias misas interesante. subterráneas, no descubran, pero sí. Y quería preguntarle, ¿qué tanto recomienda usted este uso? Porque es verdad que a la gente que no está acostumbrada y que está acostumbrado al granito de mostaza por acá, le cuesta mucho el hecho de quedarse escuchando a un grupo de cantores unos más largos, y genera Uh-huh. muchos sentimientos. El que es objetivo le va a generar hermosura, porque el canto gregoriano genera en algo el sentido, por lo menos, de la estética que tiene. Pero el que está más Sí. ideologizado por los pastores, por los sacerdotes, Uh-huh. genera automáticamente un rechazo, porque no estoy cantando yo, porque quiero cantar yo, que quiero participar. Entonces, padre, le quería preguntar si usted recomienda este uso de la hermenéutica de la continuidad, de usar los graduales, usar la música que manda el misal romano que se cante, Uh-huh. y usando estos recursos que lo permiten hacerlo en la lengua vulgar nuestra, en este caso el castellano. Sí. En primer lugar, decirle que, como usted señalaba, el problema o un problema grave es qué entendemos por participación activa de los fieles en la liturgia. Porque la participación activa de los fieles en la liturgia no quiere decir que todos hagamos todo. Por eso hay funciones en la Iglesia. Si usted mira la institución general del misal romano, se habla de cantores, de lectores, de acólitos, etc. Los fieles no son meros espectadores, nunca lo han sido. Ahora, cada uno ocupa una función. ¿Mm? Eso, la primera cosa. Aquí me pasa también, yo vivo en una comunidad religiosa, entonces la idea es que todos tenemos que cantarlo todo.
Y claro, tampoco es eso, porque uno puede escuchar el canto y ese canto, como usted bien dice, si es canto gregoriano, en este caso particular, pues le puede llevar un sentimiento, es decir, los melismas, si uno entiende un poquito el latín, pues pueden escuchar y le puede llevar pues, a una unión más grande con Dios. No implica que yo tenga que cantar también, sino simplemente yo estoy escuchando. Eso, un segundo elemento. Yo le animo a utilizar ese gradual precisamente porque me parece un buen elemento. Yo sé de, por ejemplo, en Francia o en otros países en el que eso también se está realizando. En la República Checa, por ejemplo, etcétera. Hay verdad que hay lenguas que se prestan más a utilizar las melodías gregorianas por cuestión de acentos, etcétera, ¿no? Y yo le animo a ver si usted me podría decir, porque a mí me interesaría mucho. Yo aquí lo que hago a veces es tomar, digamos, textos litúrgicos y ponerles una melodía, digamos, gregoriana, sencilla, porque yo sé que aquí nadie sabe que eso es gregoriano. Entonces, claro, como nadie sabe que es gregoriano, pues aquí esto cuela muy bien. Dicho así un poco vulgarmente, ¿no? Pero yo, por ejemplo, aquí utilizo a menudo, a veces en la misa, y es verdad que aquí estoy en una comunidad en la que se valora, en general, el uso del canto gregoriano. Entonces, bueno, hay que utilizar en cierta medida, ¿no? Para no crear asperezas, ¿no? Pero se utiliza. Por ejemplo, mire, nuestra orden mercedera tiene una tradición litúrgica y tiene un canto, tiene algunas, digamos, algunas piezas propias para la liturgia, ¿no? Entre ellas había una antífona dedicada a nuestro padre San Pedro Nolasco que se cantaba en las completas, como por ejemplo los dominicos tienen la suya propia, O Lumen Ecclesiae, por nosotros era Laudemus Virum Gloriosum. Bueno, pues esta antífona, por ejemplo, por lo menos aquí en España, tanto la provincia de Castilla como la de Aragón, ya no se canta. Y únicamente se acuerdan vagamente los antiguos padres. Yo no sé si en las provincias hispanoamericanas o en Estados Unidos, que ahí tenemos frailes, se sigue cantando, pero es una pena que eso se pierda, porque es una tradición propia, una herencia propia nuestra, y perderlo es una pena. Yo preferiría incluso que se tradujera al español y se guardara la melodía, o se pudiera una melodía parecida, pero que se mantuviera, porque es una tradición propia. Entonces, dentro de la medida de las posibilidades, veo bien esa iniciativa de, con los textos litúrgicos tal cuales, ponerlos en castellano con la melodía gregoriana. Existe el Graduale Simplex que se editó, del cual nadie se acuerda, porque nadie sabe que eso existe, o casi nadie, vamos. Y existe, porque era un gradual para las parroquias, precisamente, con unas melodías sencillísimas. Tampoco nadie se Si no lo digo bien. Está apagado tu micrófono, Emanuel. No te podemos escuchar. Ah, ya. Ahora. Perdón. Estaba hablando con el... No, que también otro libro también abreviado es los cantos abreviados que editó Solesmes para que el gradual y el aleluya se pudieran cantar más fácilmente. Sí, por ejemplo. Justamente esta compositora, una compositora estadounidense, ha hecho este trabajo, lo está haciendo por PDFs, o sea, todos los domingos publica la misa que corresponde, la Semana Santa publicado, y lo hace en 4 versiones: la versión del gradual romano, la versión del gradual simple, una versión más simple todavía y una versión salmodiada, con el modo que viene a cosa de que haya poderlo cantar. Sí, porque si se da cuenta, la liturgia tal cual es la misma Biblia, es la misma palabra de Dios, la misma Sagrada Escritura, es decir, son textos de la Sagrada Escritura. Mientras que la mayoría de los cantos que han aparecido en los años 70, 80, con buena voluntad, porque había que rellenar un vacío, las letras son muchas veces puro viento, si son vacías, son humo, son sentimientos vacíos, son cosas que no, a veces incluso ni siquiera son textos cristianos, digámoslo así. Muchas veces incluso son textos que están muy influenciados por ciertas ideologías políticas, incluso. Y aquí el tercermundismo estuvo muy a flor de piel, todavía hay reminiscencias de cantos tercermundistas y de teología de la liberación muy fuerte y muy difícil de sacar en algunas. Aquí aún los hay. Tomo alguna pregunta de las que me han puesto en el chat.
Me decía una persona de si, vamos a ver, una persona que participó en una Eucaristía donde por falta de pan el Padre consagró con galletas Marías. En ese momento me sorprendió, pero entonces, ¿eso no fue Eucaristía? Pregunta. Pues no fue Eucaristía, porque la Eucaristía, las galletas son galletas, no es ni siquiera pan, es decir, para empezar. Y en segundo lugar, es el panácimo el que se tiene que utilizar y no otra cosa. Entonces, no era Eucaristía. Usted no comulgó, las personas que comulgaron supuestamente con galletas Marías no comulgaron al cuerpo de Cristo. Es decir, que eso, y además, yo lo considero casi hasta un sacrilegio. Ese mismo hecho. Bueno. Otra pregunta. Algunos sacerdotes invitaban a los fieles a decir con él, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre. Me parece que el prefecto de la liturgia, Cardenal Jorge de Medina, en tiempos de San Juan Pablo II, prohibió esta intervención vocal del pueblo diciendo que solo el sacerdote debe decir esas palabras de la misa, efectivamente, porque es del sacerdote, porque el sacerdote, como he dicho antes, recoge la oración, él presenta los dones consagrados, el pan y el cuerpo y la sangre de Cristo los presenta al Padre, en ese momento, en esa doxología, y es el pueblo que responde a amén. El amén es el asentimiento del pueblo, de los fieles. Para eso está, ¿no? En la liturgia. Dice otra pregunta. ¿Qué pasa cuando suprimen la segunda lectura en las misas del domingo que se enfocan a los niños? Yo personalmente pienso que es un error. Es un error, porque la liturgia tiene una forma y por quitar tiempo, se quita el credo, se quita una segunda lectura, pues yo pienso que no tiene sentido, porque la palabra de Dios y la palabra de Dios no hay que quitarla de en medio, ¿no? En fin, pienso yo. ¿Usted cree que reformar la misa dio paso a la protestantización de la misma? Me gustaría eso retomarlo más tarde cuando hablemos de Sacrosanctum Concilium y de la época del Vaticano II, pero simplemente yo diría que el peligro ha estado en el hecho de que algunos liturgistas tomaron como modelo las liturgias protestantes que habían en esa época, precisamente. Y hay que decir que, vamos, por lo que yo llego a conocer, gracias a Dios, no podemos hablar de una real protestantización de la liturgia. La protestantización ha llegado en la interpretación de la liturgia, no en la liturgia como tal. ¿Se puede consagrar solo el vino a falta de pan? No. Es decir, hay que consagrar las dos especies. Si no, no hay Eucaristía. Es decir, no se puede consagrar el pan solo o el vino solo. Tiene que llevarse la consagración de las dos especies. De hecho, cuando si a un sacerdote le diera un infarto justo en medio de la consagración, entre las dos consagraciones, se debería de repetir en principio la consagración, porque es la consagración como tal, comprendida en su conjunto. Participé en una misa donde el obispo no proclamó el Evangelio, sino que fue directo a la homilía. Bueno, pues me parece evidente que si no hay Evangelio no hay homilía, ¿no? Porque la homilía debe llevarse sobre las lecturas y sobre todo sobre el Evangelio, ¿no? Entonces, francamente, me parece un error por parte del obispo. A lo mejor se olvidó o no sé, o tuvo un lapsus. Bueno, por lo visto hay más abusos litúrgicos con el nuevo misal. No creo que haya habido muchos en el antiguo. Es verdad que en el antiguo, dado que la liturgia, digamos, la rúbrica era tan exacta, pues se podían dar menos abusos, pero digamos que los abusos se podían dar, digamos, en cosas secundarias. Podrían darse, quiero decir. Pero claro, ya es más difícil en el orden de la liturgia como tal, digamos, del centro como tal, o de la manera de celebrar como tal. Porque incluso había toda una serie de maneras, digamos, los errores estaban escritos, que era un error, ya se comprendía como un error algo, cosa que hoy en día, aunque sigue apareciendo, cosa que los sacerdotes no lo saben, no quieren saberlo, pero también existe una lista de errores para subsanar en la liturgia, ¿no? Bueno, otra pregunta. La comunión en la mano, ¿qué con ello? La dignidad de la misma creo que no es correcto. Bueno, vamos a ver una cuestión espinosa. Vamos a ver, la Sede Apostólica concedió un indulto a algunas conferencias episcopales que pidieron el poder recibir, los fieles, recibir la comunión en la mano. Creo que eran conferencias episcopales norteamericanas y
alemanas, principalmente. Es verdad que ese indulto se dio para esas conferencias episcopales y para el territorio de esas conferencias episcopales, pero de hecho ese indulto pues, se tomó, digamos, extensivamente a las demás y se ha tomado como una práctica, digámoslo así, habitual. La liturgia sigue diciendo que la forma normal de recibir la Sagrada Comunión es en la boca, los fieles en la boca. Luego está el que estén de pie o el que estén de rodillas. Se presenta con mayor, digamos, veneración o devoción el hecho, visualmente, físicamente, ¿no? Exteriormente, el hecho de estar de rodillas. O al menos que se haga antes de comulgar un gesto de veneración, es decir, una inclinación o una genuflexión antes de comulgar. Comulgando en la boca. La cuestión de la mano, ahora ven que con esta historia de la pandemia, pues se ha puesto, digamos, muy presente esta cuestión, ¿no? Ya les digo, hay esas tres formas, dos formas que son las habituales, digámoslo así, comulgar en la boca de rodillas, comulgar en la boca de pie, y la tercera forma, que debería ser casi como una excepción, el comulgar en la mano. Pero claro, hay toda una ideología detrás que se ha extendido de que comulgar en la mano, como los primeros cristianos, etcétera. Ya les trataré este tema cuando hable de la historia de la misa, sobre el tema de la comunión, pues para que vean ustedes un poco la cosa, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Usted qué Padre, opina? no sé si me permite unas palabras. Dígame, sí. Primero, saludarle de manera muy cordial y agradecerle de manera muy, muy fuerte, digámoslo así, esta hermosa plática que usted nos acaba de dar. Yo sí quisiera referirme entre los temas espinosos y serios, efectivamente entre los varios que usted ya ha mencionado y de los cuales de algunos hemos tomado conciencia. El del altar, generalmente en las misas campales, por ejemplo, se utiliza cualquier mesa. En las iglesias mismo ya no se consideran las reliquias de los santos ni cosas por el estilo, se ha ido dejando de lado. Pero quizás uno de los temas más que más me asusta incluso es la actitud que se ha tomado en ciertas diócesis con ciertos sacerdotes que desean retornar a la liturgia antigua, a la liturgia tradicional. Nosotros en nuestra ciudad tuvimos un caso muy, muy penoso y el obispo aparentemente, no sé, sin quererlo juzgar, inició una especie no digamos de persecución, más bien de aislamiento de este sacerdote. Se le dejaba de lado, se le desconsideraba completamente, él finalmente tuvo que abandonar la ciudad y hasta el día de hoy se encuentra en una especie de destierro, recorriendo varios lugares, buscando un espacio en donde le permitan celebrar su liturgia. ¿Por qué esa actitud? ¿Qué es lo que pasa dentro de las consideraciones con respecto de sus mismos hermanos sacerdotes? ¿Dónde queda la solidaridad de la que se habla? ¿Dónde se queda la condición de hermandad? Eso quisiera comentar y al mismo tiempo compartir con usted y con los demás. Gracias, Padre. Como bueno, ahora han visto, yo he comentado Sumorum Pontificum de manera muy superficial, porque yo quería centrarme más en esta cuestión de las dos formas del rito romano. La carta apostólica va acompañada de una carta dirigida a los obispos por parte del romano pontífice Benedicto XVI, en el que ahí establece la forma de aplicación del motu propio, es decir, y de la forma de celebrar la liturgia. Es decir, para el Papa Benedicto no hay ¿cómo decir?, una restricción, o no debe haber una restricción en la celebración de la forma extraordinaria. Como forma del rito romano, es una forma que se puede celebrar libremente. Es verdad que él pone ciertas, digámoslo así, entre comillas, condiciones, pero no son condiciones en las que se restrinja nada. El problema es que hay un problema de ideología entre algunos obispos y sacerdotes. Y es el problema de considerar a estos sacerdotes que quieren mantener la tradición, digámoslo así,
como usted dice, como una especie de apestados, ¿no? Como gente odiosa, como gente que hay que, en el fondo, sí, sí, y es triste porque una iglesia que debería o unos pastores que deberíamos de ser ejemplos de misericordia, de amor, de apertura a los demás, no sé, todas estas cuestiones, ¿no? Precisamente estamos demostrando lo contrario, y eso es muy triste. Y sobre todo cuando el obispo, que debería de manifestar una solicitud hacia los sacerdotes y aceptarlos, pues está demostrando precisamente lo contrario, y es triste, pero es la realidad. En ese caso, el obispo está actuando de una manera que no es, digámoslo así, legal. Es decir, incluso ese sacerdote podría haberlo denunciado, porque se le puede denunciar, es decir, a la Congregación para la Doctrina de la Fe o a la Congregación de los Obispos se le puede denunciar a ese obispo por esa acción, porque está actuando de manera injusta. Entonces, eso es simplemente... Y luego el hecho de que, bueno, pues falte a la caridad, porque eso es lo principal, faltar a la caridad de un sacerdote, de su presbiterio, y eso me parece casi hasta más grave que lo otro, ¿no? Me parece, vamos. Siguiendo con las preguntas que me ponen aquí en el chat, una vez me sucedió participar en una misa donde un sacerdote muy anciano consagró el pan y luego olvidó en su ancianidad, sin mala fe, consagrar el vino. ¿Cómo usted, bueno, en ese caso, si el sacerdote luego se da cuenta de ello, esto es lo que dice la Iglesia suple, ¿no? Es decir, pero claro, la Iglesia dice que en esas cuestiones no puede suplir. Entonces, el problema está en que podríamos considerar que, a pesar de la no maldad, digámoslo así, del sacerdote, pues no se ha producido la consagración como tal. Puede darse. A mí me pasó hace ya muchísimos años de que el sacerdote olvidó la consagración y tuvo que consagrar, digamos, realmente consagrar después del Padre Nuestro, porque se dio cuenta en ese momento, entonces consagró. Es verdad que en ese momento, bueno, si se dan las palabras de consagración como tales, bueno, pues se puede considerar que la Iglesia suple. Otra cosa es ya eso, ¿no? En cuestiones de inculturación existen rúbricas para establecer límites que sin caer en sacrilegio se pueda mantener intención de la correcta inculturación. Yo le remitiría al libro del Papa, del Cardenal Sará, que lo tengo aquí, Se hace tarde y anochece, en la que habla precisamente de estas cuestiones de la inculturación. El que es africano, pues sabe muy bien lo que es la inculturación. Y me parece muy interesante el ver que hay que ser muy cauteloso con la inculturación. Muy cauteloso. Y que no todo es válido. Y que hay que saber qué quiere decir inculturación. O qué queremos manifestar con la inculturación. Y creo que a veces, o la mayoría de las veces, caemos en el error de, bueno, pues querer introducir unos rasgos nacionales o digamos regionales que queremos mantener a toda costa, en mi opinión personal, ¿eh? Y creo que eso no es válido, porque la Iglesia es universal, es decir, la liturgia es para todos, y que la liturgia romana, el rito romano es simplemente de los europeos, es decir, es de toda la Iglesia universal. Entonces yo creo que se puedan introducir algunos pequeños elementos válidos, pero eso siempre está dicho que debe ser la congregación para el culto el que tiene que dar los criterios para poder aplicar esa inculturación. Entonces que hay que referirse siempre a la congregación de los documentos que ha emanado la congregación para el culto divino sobre este sujeto, ¿no? Sobre este tema. ¿Usted qué opina de los ministros de la Eucaristía? Hombre, yo considero que en ciertas circunstancias son válidos y son necesarios. El problema, por ejemplo, aquí en España se ha dado en una época en el que el sacerdote ha dejado de ejercer su propio ministerio en pos de dejar a los laicos hacer lo que el sacerdote tiene que hacer, ¿no? Y la liturgia es muy clara a ese propósito, es decir, el sacerdote o el diácono tiene que cumplir su función sacerdotal o diaconal dentro de la liturgia. O, por ejemplo, llevar la comunión a los fieles. Si el sacerdote no puede, porque físicamente, digamos, y materialmente no puede hacerlo, pues puede pedir a un laico formado
y de vida de fe, es decir, una vida moral tal, si lo dice el Código de Derecho Canónico, para poder llevar la comunión. Pero nunca debe suplir al sacerdote. Eso nunca. Ni en la liturgia, ni fuera de la liturgia. Vamos a ver, preguntas en cuanto al curso. Próximas clases, mismo día y horario. En principio sí, ¿no? Usted va a mandar algún material. Yo lo voy a pasar a los que se encargan del curso, irles pasando el material y bueno, se irá subiendo, o lo mejor es que ustedes pidan al responsable del curso, ¿no? Creo que es. Sí, pueden escribir al correo que acabo de poner en el chat, ateneovirtualesanelías@gmail.com, y a quien lo desee, a vuelta de correo se les envía lo que usted nos mande, padre. Efectivamente. Right. Y la última pregunta, he visto a laicos purificando el cáliz. ¿Qué opina de esto? Bueno, pues yo pienso que es el sacerdote o el ministro ordenado, si el diácono o luego el acólito, el que tiene que hacerlo. Cualquier laico no puede hacerlo, si no puede tocar los vasos sagrados. Entonces, simplemente porque no, en fin, porque cada uno tiene sus funciones. Como he dicho antes, en la liturgia cada uno cumple o debe cumplir su función. Y creo que ya está. No sé si hay alguna pregunta más, si no, pues ya lo dejamos para el próximo día. Dios mediante. Excelente, Fray Jordi, muchas gracias. Gracias, Fray. Nada, a ustedes por asistir y por atender. Gracias, Fray. Gracias, padre. Muchas gracias. Las siguientes preguntas, pues ya... Gracias, Fray Jordi. Nos vemos en una semana con usted, Fray Jordi. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Gracias, padre. Padre.